Hola, hola podcast maníacos y bienvenidos a una nueva inmersión digital aquí en The Deep Dive. Efectivamente. Hoy nos vamos a sumergir en el código y a veces en el caos de dos vulnerabilidades que sacudieron Internet. Heartbleed y KRRSIC. Si alguna vez has usado una Wi-Fi o, respirado cerca de un ordenador, esta historia te va a interesar. Totalmente. Heartbleed y KRRSIC son el ejemplo perfecto de cómo algo aparentemente técnico puede tener consecuencias en la vida real de millones de personas. Empecemos con Heartbleed, que ya el nombre suena a película de terror, ¿eh? Sí. ¿De qué se trata exactamente? Pues Heartbleed fue una vulnerabilidad descubierta en 2014 en OpenSSL, una librería de software que se usa muchísimo para encriptar información en Internet. Piensa en ello como el candado que protege tus datos cuando haces compras online o accedes a tu banco. O sea que si OpenSSL falla, estamos hablando de que información sensible como contraseñas o datos bancarios quedan expuestos. Exacto. Y lo que hacía Heartbleed era aprovecharse de un fallo en la gestión de memoria de OpenSSL. Imagínate una biblioteca donde cada libro contiene información sensible. OpenSSL era el bibliotecario, pero con Heartbleed era como si alguien pudiera pedirle un libro y por error el bibliotecario le entregaba el libro pedido junto con un montón de información adicional de otros libros. Espera, entonces no era que alguien forzaba la entrada a la biblioteca, era el bibliotecario quien sin querer estaba dando información confidencial. Exacto. Los atacantes podían enviar una solicitud especial, el famoso latido o heartbeat, y debido al fallo, OpenSSL les devolvía información adicional almacenada en la memoria, incluyendo cosas como contraseñas, claves de cifrado, información que debía ser secreta. Un fallo garrafal. Y dices que esto afectó a gran parte de Internet. ¿Cómo es posible? OpenSSL era, y sigue siendo, una librería de software muy utilizada. Se estima que Heartbleed afectó a aproximadamente 2/3 de los servidores de Internet en ese momento. Páginas web conocidas, redes sociales, hasta instituciones financieras, nadie se salvó. 2/3 de Internet. Es como si de repente todas las puertas de tu casa se quedaran sin cerradura. Es una buena analogía. ¿Qué consecuencias directas tuvo esto para los usuarios? Millones de personas estuvieron en riesgo de robo de identidad. Imagínate la cantidad de contraseñas y datos confidenciales que se pudieron filtrar. El caos fue monumental. Imagino la locura. Cambiar contraseñas, revisar cuentas, estar pendiente de cualquier actividad sospechosa. Exacto. Hubo una auténtica avalancha de revocación y remisión de certificados de seguridad, parches de emergencia y un sinfín de consejos a los usuarios para que extremaran precauciones. Recuerdo que incluso el proyecto Tor, conocido por su enfoque en la privacidad, recomendó a la gente desconectarse de Internet por completo durante unos días. Desconectarse de Internet. Eso sí que es tomarse en serio la seguridad. ¿Y se sabe si alguien se aprovechó de Heartbleed antes de que se hiciera pública la vulnerabilidad? Esa es una pregunta interesante. Se detectó que algunas organizaciones parecían haber parchado la vulnerabilidad antes de que se hiciera pública, lo que levantó sospechas de que algunos podrían haber tenido conocimiento previo del fallo y lo hubieran estado explotando en secreto. Un escenario un tanto turbio. Pero más allá del pánico inicial y las medidas de emergencia, ¿qué lecciones nos dejó Heartbleed a largo plazo? Heartbleed puso de manifiesto la importancia, pero también la fragilidad del software de código abierto. OpenSSL, a pesar de ser crucial para Internet, era mantenido por un pequeño grupo de voluntarios con una financiación irrisoria. Financiación irrisoria. ¿De cuánto estamos hablando? En aquel momento, las donaciones anuales a OpenSSL rondaban los $2,000. Para un software que protegía gran parte de Internet, es una cifra ridícula. El investigador de seguridad Dan Kaminsky lo describió como un síntoma de un problema económico, una infraestructura crítica subfinanciada. Y la ironía es que el investigador que descubrió Heartbleed recibió una recompensa de $15,000 de la iniciativa Internet Bug Bounty, 7 veces más que la financiación anual de OpenSSL. Una paradoja que ilustra la complejidad del ecosistema de la seguridad en Internet. Dependemos de software de código abierto vital, pero no siempre le damos el apoyo que merece. Una lección importante sin duda. Pero antes de seguir explorando las profundidades de la ciberseguridad, adentrémonos ahora en KCA-ASCII, una vulnerabilidad que nos lleva al terreno del Wi-Fi. Y ahí las cosas se ponen aún más interesantes. De OpenSSL y sus candados digitales pasamos ahora a un terreno que todos conocemos y quizás damos por sentado. El Wi-Fi. Y aquí es donde entra KS, otra vulnerabilidad que nos dejó a muchos con la sensación de estar navegando con la puerta abierta. KSCC suena a onomatopeya de algo rompiéndose. Sí.
Y si no me equivoco, esta vulnerabilidad afectaba directamente a la seguridad de las redes Wi-Fi, ¿verdad? Exacto. KRASEC o Key Resolution Attack se descubrió en 2017 y afectaba a WPA2, el protocolo de seguridad que en ese momento protegía prácticamente todas las redes Wi-Fi del mundo. WPA2, si mal no recuerdo, era como el estándar de oro de la seguridad Wi-Fi, ¿no? ¿Cómo es posible que tuviera una vulnerabilidad tan seria? Lo curioso es que KRASEC no se aprovechaba de una falla en la implementación del protocolo, sino en el propio diseño de WPA2. Imagina que tienes un plano perfecto para construir una casa segura, pero resulta que el plano tiene un error que permite a alguien colarse por una ventana. Un fallo de diseño. Eso suena que era prácticamente imposible de evitar. Si usabas Wi-Fi, estabas vulnerable. Exactamente. KRASEC explotaba una falla en el proceso de handshake, el saludo secreto que se dan dos dispositivos para establecer una conexión Wi-Fi segura. Vale, handshake, como si dos amigos se chocaran los puños antes de empezar un juego. ¡Ajá! ¿Qué fallaba en ese saludo secreto? Normalmente, durante el handshake se negocia una clave de cifrado única para proteger la información que se transmite entre tu dispositivo y el router. Pero con KRASEC, un atacante podía manipular este proceso y engañar a tu dispositivo para que reutilizara una clave de cifrado antigua. Espera, reutilizar una clave antigua. Eso es como si cambiaras la cerradura de tu casa pero usaras la misma llave de antes. Una analogía perfecta. Y claro, si un atacante ya conocía la clave antigua, podía acceder a toda la información que se suponía que estaba protegida. Contraseñas, datos de navegación, mensajes. Básicamente volvíamos a navegar como en los viejos tiempos de las redes Wi-Fi abiertas, sin ninguna protección. Y lo peor es que KRASEC no solo permitía espiar la comunicación, sino que también abría la puerta a la manipulación del tráfico. Un atacante podía inyectar código malicioso, redirigir a los usuarios a sitios web falsos. Las posibilidades eran infinitas. Suena aterrador. Y dices que prácticamente todos los dispositivos con Wi-Fi eran vulnerables, pero hubo algún sistema operativo que se viera más afectado que otros. Si bien KRASEC era una amenaza para todos, tuvo un impacto especialmente devastador en Android y Linux. ¿Y por qué estos sistemas eran más vulnerables? La forma en que Android y Linux implementaban WPA2 les hacía especialmente susceptibles a un ataque de KRASEC particularmente efectivo. Podían ser engañados para que instalaran una clave de cifrado compuesta, a solo por ceros. Una clave de cifrado llena de ceros. Eso es como no tener ninguna clave. Exacto. Cualquier atacante con un mínimo de conocimiento podía descifrar el tráfico sin problemas, y en aquel momento Android era el sistema operativo móvil más popular, lo que significa que millones de usuarios estaban en una situación de extrema vulnerabilidad. Menuda pesadilla. Y ante una amenaza tan generalizada, ¿cuál fue la respuesta? Imagino que no era tan fácil como cambiar una contraseña. La solución, como con Heartbleed, pasaba por actualizar los sistemas. El problema es que, al ser un fallo en el estándar de Wi-Fi, la actualización tenía que llegar a prácticamente todos los dispositivos del planeta con conexión inalámbrica. Móviles, ordenadores, routers, incluso neveras inteligentes. Un desafío logístico monumental. Imagínate la coordinación que requería eso. Fabricantes de dispositivos, desarrolladores de software, proveedores de Internet, todos tenían que ponerse de acuerdo para lanzar parches y actualizaciones compatibles. Y me imagino que, como suele pasar, no todos se movieron con la misma rapidez. Correcto. Algunos fabricantes, especialmente los de dispositivos más antiguos, tardaron meses en lanzar parches. Y en algunos casos las actualizaciones nunca llegaron, lo que dejó a muchos usuarios en una situación de vulnerabilidad permanente. Es decir, que incluso después de que se descubriera y se parchara KRASEC, seguía habiendo un riesgo residual para muchos usuarios. Y lo que es aún más preocupante, algunos investigadores de seguridad descubrieron formas de sortear los parches que se habían implementado. Es decir, que incluso después de actualizar tu dispositivo, no estabas completamente a salvo. Esto nos lleva a una realidad un tanto desalentadora. En el mundo de la ciberseguridad parece que siempre estamos un paso por detrás de los atacantes. Es una batalla constante. Mientras los expertos en seguridad trabajan para proteger los sistemas, los atacantes buscan nuevas formas de vulnerarlos. Y con esto hemos explorado las profundidades de dos vulnerabilidades que marcaron un antes y un después en la historia de Internet. Tanto Heartbleed como KRASEC nos mostraron que la seguridad digital no es un juego y que las consecuencias de ignorarla pueden ser devastadoras. Pero, ¿qué podemos aprender de estas experiencias para protegernos mejor en el futuro? Pasemos a la parte final de nuestra inversión, donde analizaremos las lecciones aprendidas y cómo aplicarlas a nuestra vida digital. Hemos navegado por las turbulentas aguas de Heartbleed y KRASEC, dos vulnerabilidades que demostraron que en el mundo digital nadie está a salvo de las tormentas.
pero de toda tempestad, por fuerte que sea. Siempre se pueden extraer valiosas lecciones. Exacto. Y en el caso de Heartbleed y KRXIA, las lecciones son aún más relevantes porque nos afectan a todos, desde el usuario más casual hasta las grandes empresas. Si tuviéramos que resumir las principales conclusiones de esta inmersión digital, ¿cuáles serían? En primer lugar, Heartbleed y KRXIA nos recuerdan que la seguridad digital no es un asunto solo de expertos, es una responsabilidad compartida. Todos, como usuarios, tenemos un papel que desempeñar. ¿Y cómo podemos, como usuarios, contribuir a un Internet más seguro? A veces da la sensación de que estas vulnerabilidades son tan complejas que escapan a nuestro control. Es cierto que no todos necesitamos ser expertos en ciberseguridad, pero hay medidas básicas que marcan la diferencia. Mantener nuestros sistemas y aplicaciones actualizados es fundamental. Los parches de seguridad corrigen vulnerabilidades como las que hemos visto. Es como cerrar las ventanas de nuestra casa digital. Actualizarse es como echar la llave a esas ventanas. ¿Qué? Sin saberlo, podríamos tener abiertas. Una analogía perfecta. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las contraseñas. Usar contraseñas robustas y únicas para cada servicio es crucial. Y si te cuesta recordar tantas contraseñas, un gestor de contraseñas puede ser tu mejor aliado. Lo de las contraseñas es un clásico, pero no por ello menos importante. Y hablando de clásicos, no podemos olvidar la importancia de ser cautelosos con los enlaces que abrimos, los archivos que descargamos y la información que compartimos en línea. La prudencia digital es fundamental. No hacer clic en enlaces sospechosos, desconfiar de correos electrónicos de remitentes desconocidos y verificar la autenticidad de los sitios web antes de introducir información personal son hábitos que pueden ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Y volviendo a Heartbleed, recordemos que la vulnerabilidad se descubrió en OpenSSL, un software de código abierto mantenido por un pequeño grupo de voluntarios con una financiación muy limitada. ¿Qué podemos hacer como usuarios para apoyar este tipo de proyectos que son tan cruciales para la seguridad de Internet? El software de código abierto es la columna vertebral de Internet, pero a menudo se pasa por alto su importancia. Si utilizas software de código abierto, considera la posibilidad de hacer una donación al proyecto o incluso contribuir con tu tiempo y habilidades. Donar nuestro tiempo, conocimientos o incluso una pequeña cantidad de dinero puede marcar una gran diferencia. Es como agradecer a quienes mantienen las carreteras digitales por las que todos transitamos. Exacto. La seguridad de Internet es un esfuerzo colectivo. Cuanto más apoyemos a los proyectos y a las personas que trabajan para protegerla, más robusta será la base sobre la que construimos nuestro mundo digital. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en las profundidades de Heartbleed y KRXIA, dos vulnerabilidades que nos recordaron que la seguridad digital no es un lujo, sino una necesidad en un mundo cada vez más conectado. Esperamos que esta inmersión haya sido de su interés. Esperemos que estas historias sirvan para que todos seamos más conscientes de los riesgos y las responsabilidades que conlleva navegar por el ciberespacio. Y ahora, podcast maníacos, nos despedimos, pero no sin antes invitaros a dejar vuestros comentarios. Contadnos qué os ha parecido esta inmersión, si os habéis sentido identificados con alguna de las situaciones que hemos descrito, o si tenéis alguna pregunta que queréis que abordemos en futuras inmersiones. Y por supuesto, si os ha gustado el episodio, dale un buen like, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho, y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras digitales. ¡Hasta la próxima!